Hola, soy Francisco Palomares Barrios, aunque podéis llamarme Kiko. Vamos a ver cómo utilizar las hojas de cálculo de Google como base de datos para nuestras aplicaciones móviles. Vamos a hacer dos vídeos. En este primero vamos a ver cómo recibir los datos de nuestra hoja y en el segundo vamos a ver cómo enviarlos y escribir en la hoja de cálculo. ¡Empezamos! Para empezar vamos a ver cómo recibir los datos de nuestra hoja de cálculo de Google Drive en forma de JSON en nuestra aplicación. Vamos a preparar la hoja de cálculo que será nuestra base de datos. Las hojas serán las diferentes tablas que tengamos en nuestra base de datos. Yo, por ejemplo, voy a crear dos, una de usuarios y otra de mascotas. Ahora tenemos que publicar este documento como web. Para ello nos vamos a Archivo, Publicar como web, dejamos las opciones de todo el documento y como página web, y publicamos. Si nos vamos al enlace que nos sale, tendríamos que ver los datos de este modo. El documento que nos hará de base de datos ya lo tenemos listo. Ahora vamos a ver cómo hacer que este documento nos lo devuelva en forma de JSON. Para ello vamos a utilizar la herramienta de Google Apps Script. Cuando entramos en el dashboard de Google Apps Script vemos algo así. Le damos a Nueva secuencia de comandos. Cuando exportemos este script, le pasaremos como variables get el ID de la hoja de cálculo y la hoja que será nuestra tabla. De este modo podremos usar el mismo script para todas las hojas de cálculo que queramos. De esa manera no tendremos que volver a programar el script. Entonces tenemos que crear la función doGet, donde recibimos el request, y dentro del request, dentro del parameter, tenemos las dos variables. Comprobamos si no existen y si no existen ponemos un mensaje de error. En el caso de que existan vamos a llamar a la función getData, que la vamos a crear por aquí arriba. Le pasaremos las dos variables y será aquí donde preparemos los resultados de nuestra hoja de cálculo. Vamos a crear una variable rangeName que será la hoja donde vamos a mirar los datos, en nuestro caso users y pets, y el rango de columnas donde queremos que mire, que en este caso vamos a querer todas las columnas desde la A hasta la Z. Vamos a crear otra variable values que serán los datos en sí. Usamos la clase sheet de la API de las hojas de cálculo donde le pasamos el ID de la hoja de cálculo y el rangeName. Comprobamos que exista la variable values y si no retornamos un error. En el caso de que sí exista vamos a recorrer las filas en un for. Empezaremos a recorrer este for a partir de la posición 1, ya que en la posición 0 estarán los nombres de los atributos de nuestra tabla. Y por cada fila vamos a recorrer todas las columnas de la A a la Z dentro de otro for. Vamos a crear una variable ítem por cada una de ellas. Vamos a coger el primer valor de cada columna, el valor 0, y lo usaremos como key en el objeto ítem, al que vamos a asignar el value. Por ejemplo, en nuestra tabla user cogeríamos la palabra ID y este sería la key. Una vez montado nuestro ítem, lo añadimos a la variable response.json, que será el que contenga todas las filas que vamos a retornar. Con esto ya hemos terminado el script. Ahora vamos a publicarlo de forma que cualquiera pueda ejecutarlo. Nos vamos a publicar, implementar como aplicación web, marcamos la opción de que cualquiera pueda ejecutarlo incluso de forma anónima y lo publicamos. Vamos a probar la URL del script a ver si funciona. Recordar ponerle en la URL como parámetros get el ID de la hoja de cálculo que queremos modificar y el nombre de la tabla. El ID de la hoja de cálculo podemos sacarlo de la URL de nuestra hoja y nos da este error. Sheet no está definido. Y es que nos queda una última cosa por hacer. Tenemos que activar la API de las hojas de cálculo. Vamos a ver cómo se hace. Nos vamos a Recursos, Servicios Avanzados de Google, buscamos la API de Google Sheet y la activamos. En la parte de abajo tenemos una caja amarilla donde nos indica que también tenemos que activarlo en la consola de Google. Así que vamos a clicar ahí y vamos a activarlo allí también. Una vez en la consola le damos a ver todas y buscamos la API de Google Sheet y la activamos aquí también. Vamos a volver a nuestro script y vamos a publicar una nueva versión de este, a ver qué pasa esta vez, si podemos probarlo. Publicamos una nueva versión. Esta vez nos pide permisos para que el script pueda acceder a nuestras hojas de cálculo, así que le damos los permisos. Vamos a probar el script de nuevo a ver qué pasa. Acordaos de poner los parámetros get correctamente. Y esta vez este es el resultado. Como vemos nos devuelve exactamente los mismos datos de nuestra hoja, pero en forma de JSON. Esto será el JSON que leerá nuestra aplicación móvil. Vamos a ver rápidamente cómo crear una aplicación Android que pueda leer estos datos. Vamos a crear un nuevo proyecto en Android con una activity vacía. Vamos a crear una variable para el ID de la hoja de cálculo y más variables por cada tabla que tengamos. En nuestro caso teníamos dos, una de usuarios y otra de mascotas. Creamos una variable para la URL del script donde le concatenaremos el ID de nuestra hoja de cálculo. Ahora vamos a hacer la llamada API. Yo para este ejemplo he usado Volley para hacer la llamada, pero aquí cada uno puede hacerla como quiera. Podéis usar también, por ejemplo, Retrofit. Si quieres saber cómo funciona Volley y Retrofit, te recomiendo que veas este vídeo. Te dejo un enlace en la descripción. Aquí tenemos la llamada API. Es un JSON Array Request, ya que lo que nos devuelve nuestra hoja es un JSON Array.
Como vemos, le pasamos la URL del script concatenándole el nombre de la tabla de la que queremos extraer los datos. Si aquí cambiamos la tabla de user por la de mascotas, pues nos dará los otros datos de la tabla de mascotas. En el resultado tenemos un JSON array con los datos. Como veis, yo tengo aquí un Recycler View donde voy a meter los datos para poder visualizarlos en la aplicación. Os enseño rápidamente cómo sería el adapter de este Recycler View. Como veis, tenemos dos text views, uno para poner el username y otro para poner el mail. Que no se nos olvide añadir el Recycler View a la lista del layout de la main activity. Por aquí tenemos la custom row para el Recycler View. Vamos a ejecutar esto en el móvil a ver cómo se vería. Ahí vemos cómo carga la lista de los usuarios que tenemos en nuestra hoja de cálculo. Pues ya sabemos cómo utilizar las hojas de cálculo de Google como base de datos para nuestras aplicaciones. Os dejo un enlace al código de ejemplo en la descripción por si queréis repasarlo, aunque si tenéis duda podéis dejarla en los comentarios. En el próximo vídeo vamos a ver cómo añadir nuevas filas a nuestra hoja de cálculo desde nuestra aplicación móvil. Si te ha parecido útil el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!